Uno de los versículos más leídos de las Escrituras es el capítulo 3 de Juan. Y esto es por el hecho del verso, que diría yo, el verso más famoso y más conocido, seguido del Salmo 23, que es Juan 3:16. Digo Salmo 23, ¿por qué? Porque cuando uno dice, Jehová es mi pastor, al que sea va a decir, nada me faltará. Y así tenemos a Juan 3:16. Y por ese versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que este capítulo 3 de Juan es lo que digo yo, uno de los versos o de los versículos más leídos en las Escrituras. Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del 3 de diciembre del 2025. Como le mencioné, hoy voy a compartir con ustedes algo que escribí, que compartí también con un grupo de matutinos en las madrugadas, en las mañanas a las 6. Y el título se llama o dice, os es necesario nacer de nuevo. Para eso, toma tu Biblia y acompáñame. Acompáñame al libro de Juan, al capítulo 3, y comenzamos a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Podemos decir que este capítulo, que leí los primeros 7 versículos de él, es uno de carácter universal. Sin embargo, ¿verdad? Y digo universal porque al llegar al verso 16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues lo tomamos en algo como que es universal para todos y que esto es para todos, porque la Escritura es para todos. Sin embargo, es a un religioso con quien Jesús está dialogando. Nada más y nada menos que con Nicodemo, un fariseo, como dice la Escritura, principal entre los judíos. Y aquí pues hay que aclarar algo, ¿verdad? Cuando se menciona y cuando leemos aquí en la Escritura, principal entre los judíos, no se está refiriendo a la comunidad judía per se, aunque pudiéramos incluirla. Sin embargo, no es con respecto a eso, sino a un grupo religioso que se le conocía como los judaístas. Por lo que podemos decir que Jesús les estaba hablando o le estaba hablando a los religiosos, a la clase religiosa. Y es interesante, dado el hecho de que ser un fariseo, no todos podían serlo. Eran conocedores de la Escritura, eran maestros de la Escritura, de la Torá, la Taná, que comprende hasta el Antiguo Testamento, porque en el momento que estamos leyendo, los evangelios no existían, el Nuevo Testamento no existía. Así que eran conocedores de la Escritura, y Nicodemo era el principal de lo que se conoce como el consejo
de gobierno religioso en ese momento, que se llamaba el Sanedrín. Y para ese entonces, pues no había tal cosa como una separación de iglesia-estado. El pueblo judío era gobernado por los religiosos que se comprendían o que componían de sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos. Y no voy a decir la palabrita que normalmente se decía, como decían antes, y todos los feos. Pero ese era el grupo: sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos. Y ellos componían el Sanedrín, que era ese consejo de gobierno religioso, el cual era el que gobernaba al pueblo judío. Y tenemos a este hombre Nicodemo, un hombre con un vasto conocimiento de las Escrituras, pero que dice las Escrituras que vino de noche. Dice, este vino a Jesús de noche. Y esto pues tiene varias implicaciones. Quiero mencionarles dos. Había mucha animosidad dentro del pueblo judío y los fariseos, ¿debido a qué? Debido a Jesús y las enseñanzas que Jesús traía consigo, por lo que esto pues le producía miedo, o le puede haber producido miedo a Nicodemo. Número 2 es el término que leímos aquí, de noche. ¿Por qué de noche? Porque cuando leemos ese término de noche implica falta de conocimiento. Había oscuridad, que no hay el entendimiento completo y correcto de las cosas, en este caso de las Escrituras. Por eso es que en ocasiones se menciona que tal o cual persona anda en oscuridad. Por lo que tenemos que deducir entonces que Nicodemo andaba en oscuridad, andaba en la oscuridad, en las tinieblas, con falta del entendimiento correcto de la verdad de Dios, de la verdad de las Escrituras, a la cual él era maestro. Aún siendo el principal del Sanedrín. Los que gobernaban al pueblo judío eran los que componían ese cuerpo del Sanedrín, el cual Nicodemo pues entonces era uno de los principales. Y también porque pues tenía miedo de sus compañeros los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo iban a ver, lo podían ver yendo a uno que ellos estaban en contra de esa persona. Y del pueblo judío, pues ¿por qué? Porque pudieran verlo como que fuera a hacerle algo al que le estaba enseñando al pueblo algo que ellos nunca habían escuchado. Otro dato interesante es ver a un principal, un fariseo, Nicodemo, presentarse a Jesús en una total sumisión. ¿Y por qué digo en total sumisión? Porque vemos que se dirige a Jesús como rabí. Le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Y rabí, que más que decir que se refiere a maestro, lo cual es un término o un significado generalizado como maestro, es un término para algo grandioso. Por lo que decir rabí era decir mi grandioso. Es en total sumisión. Y aquí tenemos a un principal de los fariseos yendo a Jesús en total sumisión. Rabí. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos que no permitieran que se les llamara rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y maestro con letra mayúscula, vuestro rabí, que es el Cristo. Lo vemos en Mateo capítulo 23, verso 8. ¿Y cuál es el detallazo con todo esto?
que el problema de los fariseos no era que no reconocían a Jesús como rabí, como mi grandioso, sino que no querían a un Mesías como Jesús. Mira que le dice él, sabemos que has venido de Dios como maestro. No dijo sé, dijo sabemos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero los fariseos no querían a un Mesías como Jesús se estaba proyectando, uno sufriente, uno que tenía compasión de las personas, no importando su origen o etnia, en este caso entiéndase nacionalidad. O sea, no le importaba si era judío o si era extranjero o si era samaritano. ¿Por qué? Porque en aquel entonces judíos y samaritanos no se llevaban. Así que los fariseos no querían a ese tipo de Mesías. Eso les dañaba, como quien dice, en sus ideas de establecer un reino con ellos gobernando. Pero ellos sabían que Jesús había venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que él estaba haciendo. Nadie las puede hacer si no estaba Dios con él. Pero con todo y saber que Jesús venía de Dios, sus pensamientos no estaban alineados a la verdad, a la voluntad de Dios, a los pensamientos de Dios. Isaías 55, verso 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y dice más en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Sin embargo, Nicodemo era diferente al resto de los fariseos. Él reconocía a Jesús como rabí, que venía de Dios. Y aquí es que llegamos pues al tema de esta pequeña reflexión que estoy compartiendo con ustedes. Nacer de nuevo. En Juan capítulo 1, verso 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más abajito, más adelante, en el verso 9 nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por lo que no es meramente creer por creer. No es decir yo creo en Dios, porque el apóstol Santiago dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. Y a veces yo le pregunto a las personas, ¿crees en Dios? Y ellos dicen, sí. Y yo, bueno, tiemblas al decir que crees en Dios, porque si no tiemblas, estás en peor condición que los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Y eso como que los frena, ¿ves? Porque no se trata de creer por creer, sino recibir la verdad. ¿Cuál verdad? La luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todos. Y que como dice en el verso 12 del capítulo 1 de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El Rabí, el Cristo, el Mesías, Jesús, mi grandioso. Y a todo aquel que le recibe y cree en el nombre, que es sobre todo nombre, en Jesucristo, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Él. En el verso 3 del capítulo 3,
de Juan que estamos leyendo, vemos a Jesús que le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, a menos que esta luz verdadera, como se leyó en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a menos que la luz verdadera que alumbra a todos no sea recibida por ti, por más que conozca la ley, por más que conozca las escrituras, no podrás ni percibir ni recibir la verdad del evangelio, del reino de Dios. No podrás ver las cosas desde la perspectiva de mi Padre, de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Que cuando leemos nacer de nuevo, está en un modo, mira, pasivo. Es un modo pasivo, que no es algo que hagamos por nosotros mismos, nacer, sino que algo o alguien lo produjo, lo hizo a nosotros. Y ese algo es el evangelio del reino, la luz verdadera que alumbra a todos. Porque, pero que el que al recibirla produce en nosotros un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo, un cambio de mi perspectiva a la perspectiva de Dios. Y eso pues lo vemos reflejado a través del bautismo en agua. Y no es que el bautismo salve a alguien, el bautismo en sí no salva, pero sí manifiesta, da testimonio de ese nacer de nuevo, donde esa vieja criatura, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa vieja criatura, el yo, el ego, es sepultado. Y cuando sepultas el ego, o Dios sepulta el ego, sale una nueva criatura del agua, un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. ¿Por qué agua? Más adelante le mencionaré algo interesante. Y la respuesta de Nicodemo nos muestra que no se trata de tener un conocimiento bíblico, porque lo que le respondió Nicodemo a Jesús se fue más abajo de todo el conocimiento que él tenía de las Escrituras. Nicodemo era un principal del Sanedrín. Sin embargo, le dio una respuesta a Jesús como le daría a Jesús la respuesta un niño. Y lo hace en una forma que era muy peculiar. Responder con otra pregunta. Y le hizo una pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y encima de eso, no empece a que le hace esa pregunta que como que dice, como que no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, porque le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Le hace otra pregunta, más niña, más infantil, más inmadura aún. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús fue más específico aún. Le dice o le da dos elementos que son indispensables para poder nacer de nuevo. Cosa que, como quien dice, lo dejó a él bruto, lo dejó sin pensamiento, lo dejó mudo. Nacer del agua y del Espíritu. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, en mayúscula, no puede entrar en el reino
de Dios. Oye, Jesús simplemente podía abrirle el entendimiento a Nicodemo. ¿Para qué? Para que pudiera comprender lo que él estaba diciendo. Sin embargo, lo llevó como a un niño, como a una oveja sin pastor, sin dirección. Cuando nos referimos al agua, lo que se nos viene a la mente es limpieza, a ser limpios, al arrepentimiento, a lo que Juan el Bautista llevaba a cabo cada vez que bautizaba, porque él bautizaba en agua. Y Marco, el evangelista Marco, nos dice que Juan bautizaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Marcos 1:4, en agua, limpieza, arrepentimiento. Y Marcos continúa relatando que no era para algunos, era que toda Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por Johanán, por Juan, y confesaban sus pecados. Por eso es que cuando nosotros hablamos del bautismo, no podemos pensar que se trata de que voy a ser salvo si me bautizo, sino que es una manifestación, como mencioné, de que estoy dando por testimonio que la vieja criatura está sepultada, soy limpiado y yo me levanto como una nueva criatura. Pero eso no ocurre por sí solo, porque el agua era una parte. La otra parte, porque Jesús no le dijo del agua, solamente le dijo de agua y del Espíritu. Y la otra parte, y que es la más indispensable, es del Espíritu. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. En Juan 16, verso 8 nos dice que el Espíritu Santo es quien convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y por un lado tenemos el agua, la limpieza, el arrepentimiento. Por otro lado tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y todo aquel que ha sido redimido, que hubo en la persona, que hubo redención, tiene como sello el sello del Espíritu Santo de Dios en la persona. Y esto da como resultado un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. Y aquí llegamos al título de esta reflexión, el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es que esa palabra, necesario, que en el griego, porque esto fue escrito en griego, en el griego se dice dei, D-E-I, dei, significa que es una necesidad absoluta. Cuando busqué en el diccionario Strong's, dice que pone esa palabra como que es algo inevitable, algo que tiene que suceder sí o sí. No hay de otra. Es sí. Amén. Pero ese que es necesario está escrito no con una voz activa, como si eso proviniera de parte de nosotros, sino, volvemos, en voz pasiva, que es algo que es producido hacia nosotros, que es algo a nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Esto es un cambio que solo viene de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros
tú y yo podamos hacer para nacer de nuevo. Por nosotros mismos no podemos hacer eso. Y tal vez se preguntarán, ¿pero qué del arrepentimiento? ¿Es algo que lo tengo que hacer yo? Y espero que lo hayan preguntado o que se lo hayan preguntado. Porque, mira, en unos videos, en los videos que yo grabo en YouTube, así como este, he mencionado en muchas ocasiones acerca de eso mismo, del arrepentimiento. Y es que nosotros somos salvos por gracia, Efesios 2:8. Y la gracia es un favor inmerecido. Pero la gracia de Dios no llega a la persona si la misericordia de Dios no le alcanza. ¿Y cómo ocurre eso? Pues mira, eso ocurre a través del arrepentimiento. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Ahí está la misericordia de Dios. Pero no te alcanza si no hay arrepentimiento. Y dirás, pues mira, ahí está, de parte de nosotros. Salmo 51, verso 17 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y es que el arrepentimiento no llega a la persona si no hay una convicción de pecado. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces te puedas preguntar, y te pregunto, pero ¿cómo ocurre entonces una convicción de pecado que me lleve al arrepentimiento y la misericordia de Dios me alcance y su gracia me salve? Por medio de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la cual, como dice el Salmo 19, verso 7, es perfecta que convierte el alma. Dice Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por lo que cuando el ser humano es confrontado con la palabra de Dios, que es predicada, ¿por quién? Por todo aquel que ha sido nacido de nuevo. Por ti, por mí, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que somos nueva criatura, y que la encomienda, porque quien tiene un mandato no necesita un llamado de hablarle el evangelio a otro. Esa palabra es predicada por nosotros, le llega a la persona y esa palabra confronta, te hace ver tu condición ante Dios. ¿Cuál? Muerto. Destituido de la gloria de Dios. De modo que esta persona o las personas son confrontados por la Escritura. Una confrontación que te lleva a la sanidad, a la restauración, que te lleva a una convicción de pecado, de ver cómo le has dado la espalda a Dios, de haber vivido ajeno a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y produce por el Espíritu un profundo dolor, un profundo pesar por vivir sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y eso entonces se llama arrepentimiento, condición en el corazón del ser humano que mueve a Dios a misericordia, por como lo mencioné en el Salmo 51, 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu odio. Y cuando su misericordia, mira lo que produce esto. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Dios que es predicada por nosotros confronta a la persona, lo lleva a una convicción de pecado, lo cual produce un arrepentimiento en la persona
la misericordia de Dios los alcanza, produce entonces en esa persona frutos de labio que confiesen el nombre de Jesús como su Señor. Porque ¿sabes qué? Él es el Salvador del mundo. Y todo el mundo quiere un Salvador. Eso lo vemos cada 4 años en las elecciones. Votan por uno que los salve del otro que les hizo la vida de cuadrito por 4 años. Todos quieren un Salvador. Pero cuando se trata de que tengo que ceder el control total de mi vida a otro, ahí entonces ponemos la emergencia y frenamos. Pero como dice el apóstol Shaul, Pablo, en Romanos 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y eso va a llevar que la misericordia de Dios te alcance. Eso va a producir en ti todo eso, ese fruto. Y la gracia, su bendita e inmesurable gracia nos salva. Por lo que, pues, termino entonces con unas preguntas para que podamos reflexionar en el día de hoy. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos encontrado la verdad del Evangelio de Dios en su palabra, en la Escritura, y respondido en fe? Porque no se trata de ser criado desde pequeño en la iglesia. Yo fui criado así por mi abuela materna. Pero tuvo que haber un encuentro. De hecho, tuve un encontronazo con el Espíritu Santo, lo cual me llevó a un redargüimiento que caí postrado, llorando, pidiéndole perdón a Dios por haber vivido a espaldas, aún conociendo desde niño la Escritura, que me llevó a arrepentirme, a ver un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforma. Y su Espíritu Santo, que me convenció de pecado, de justicia y de juicio, me consoló como consolador, sanó, restauró mi vida. Su misericordia me alcanzó y su gracia me hizo salvo. Por lo que no se trata de ser criado desde pequeño en la iglesia, sino de lo que Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Compartirlo para que también la palabra llegue a otros y estos algoritmos no vengan y cojan y la pongan como un video sin importancia y lo entierre. Acuérdense que tiene que nacer de nuevo, tiene que llevarse a otro para que otros puedan. Y solamente compartiendo este video, no solamente dándole lo que se conoce el dedito, dándole el like, sino compartiéndole. ¿Para qué? Para que entonces puedan esparcir la palabra a otros. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús todo el tiempo. Shalom.